Bueno, entonces empecemos. Hoy vamos a ver la última clase de este módulo que les decía, que se llama Buenas Prácticas de Manufactura y 5S. Y hoy vamos a ver lo que son las buenas prácticas de manufactura más aplicado a los servicios de alimentación, a la gente que trabaja en cadenas de servicios de alimentación, pues llámese catering service, donde ensamblan todos este tipo de industria. Puede ser comedores institucionales, sodas, restaurantes, se le llama el food service, ese es el nombre, digamos, inglés, anglicano, que se usa aquí en Costa Rica, pero se usa en inglés. Todo ese tipo, eso es lo que vamos a ver hoy. Que va, obviamente, las clases han ido como en un orden lógico. Primero la 5S, que era justamente esa mentalidad, esa cultura de tener las cosas siempre ordenadas, limpias, y estar siempre mejorando. Con eso se aplica a las BPMs en general, que habíamos visto que las BPMs en general es todo lo que va para tener un local, según el reglamento técnico centroamericano, regulado por el Ministerio de Salud, todas las especificaciones de verdad de las paredes, los techos, las ventanas, las puertas, que el control de plagas, que un plan de limpieza y desinfección. Ahora vamos a verlo, pero específicamente en el área de servicios de alimentación. Entonces, como introducción, vamos a hablar un poquito de la situación nacional al día de hoy, ahí sí no cuida, pero más bien debería ser de la industria alimentaria o la industria de alimentos. ¿Cómo es la situación en Costa Rica de la industria alimentaria? Dice que la industria alimentaria ocupa un lugar muy importante en la economía nacional. ¿Y eso por qué? Porque gracias a esta industria hay mucho trabajo. Me imagino que todos ustedes están trabajando o han trabajado directa o indirectamente en esta industria, en la industria de alimentos. Entonces, gracias a esta, mucha gente tenemos trabajo. También nosotros exportamos, ¿verdad? En Costa Rica se exporta café, se exporta cacao, se exportan frutas, se exporta banano, piña, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces también nos ayuda a la economía exterior y de todo eso en general a la economía nacional del desarrollo. Aquí tenemos la que sigue unas estadísticas que dice que aquí viene la participación de la economía en la industria alimentaria. Entonces dice que en la economía la industria alimentaria representa un 18.7%. En las exportaciones es casi la mitad de lo que se exporta en Costa Rica son productos alimenticios y genera empleo 27%, o sea, más de un cuarto de los empleos de este país son por esta industria. Entonces, para que vean qué importante que es, veámoslo de esta manera, si es un cuarto, entonces de 100 personas, 25 personas, bueno, en ese caso 27 personas tienen un trabajo gracias a esta industria. Entonces es realmente importante. Y por eso es importante ese tipo de cursos, esos técnicos, porque nos ayudan a poder ir escalando posiciones, ir conociendo más la industria y teniendo hasta otras oportunidades, ¿verdad? O mejorar en la que estamos, ir como lo que siempre buscamos, mejora continua. Pero sí es, de hecho, que yo soy de Alajuela y aquí en Alajuela es una cantidad enorme de pequeñas, medianas y grandes empresas. He visto Tortillas Ilusiones, está aquí la Dos Pinos, que es un monstruo enorme, súper buena en calidad, innovación, una empresa súper buena. Aquí está Cargill, bueno, aquí solo en Alajuela hay una cantidad de empresas de la industria alimentaria muy grande. Entonces, como les digo, es una gran posibilidad y una fuente de trabajo para muchas personas. Responsabilidad de las instituciones. Obviamente, las instituciones tienen que tener responsabilidades, ¿verdad? Y algunas pueden ser delegadas a que instituciones privadas lo hacen, pero otras no pueden ser delegadas. Eso quiere decir, en otras palabras, que solamente instituciones públicas, o sea, del gobierno, gubernamentales, tienen que velar en cierta supervisión, cierto control de la industria alimentaria. Entonces vamos a ver eso. Aquí viene el sector público, ¿verdad? No delegable. Ellos
¿qué es lo que hacen estas empresas, estas instituciones públicas? Son las que dictan las políticas. Por ejemplo, la Ley General de Salud, para darles un ejemplo, del Ministerio de Salud, dicta las políticas. La Ley de Aguas, por ejemplo, que obviamente está totalmente involucrada con el área de alimentos. O sea, ciertas leyes, muchas leyes salen del sector público. La regulación, ¿verdad? Que por ejemplo, todo lo que vimos del reglamento técnico, o sea, esos son regulaciones, acreditaciones también y control estatal. Entonces, esas son las responsabilidades del sector público que no se pueden delegar. Ahora sí, el sector público sí puede delegar a las empresas privadas, a diferentes empresas, ¿verdad? Cualquier persona capacitada y ciertas responsabilidades o funciones como la inspección, certificaciones, análisis. Uno puede mandárselos a lo privado, si es un laboratorio que está certificado, que es un laboratorio de confianza o que lo ha demostrado. Entonces, las instituciones públicas pueden confiar y delegar, ¿verdad? Hay cosas, como les decía, las leyes, lo que hemos visto anteriormente, no se puede delegar, pero esto sí que inspecciones, certificaciones, análisis, capacitaciones de recursos humanos, capacitaciones a los consumidores, toda el área de investigación, desarrollo, innovación y la normalización o estandarización, ¿verdad? También se usan las dos palabras. Todo lo que es estandarizar, eso muchas sí se pueden delegar. Entonces, bueno, ¿cuáles son estas instituciones que les estoy mencionando? Que pueden muchas hacer reglamentaciones, regulaciones, ¿cuáles son? Entonces dice que a nivel del sector de salud, la coordinación para el levantamiento de información sobre la incidencia de enfermedades transmitidas por alimentos o ETAs es relativamente buena y las estadísticas de la vigilancia epidemiológica sí pueden estar subestimando el impacto real de este grupo de enfermedades si reflejan la situación sanitaria general del país. Entonces, se está subestimando el impacto real. Puede ser que haya un impacto más grande del que hay, pero las estadísticas no lo están reflejando, en otras palabras. Bueno, ¿cuáles son las instituciones? Por supuesto que la primera es el Ministerio de Salud, ¿verdad? El Ministerio de Salud. La semana pasada un compañero me preguntaba que tenía una duda de la empresa de él y justamente la primera institución donde poder dar sugerencia o la queja o la recomendación o diferente trámite, casi siempre va al Ministerio de Salud. Pero cuando pasa un brote de salmonela, salen las noticias y el primer ente, ¿verdad?, estatal del gobierno que se tiene que involucrar es el Ministerio de Salud. ¿Por qué? Porque los alimentos justamente deberían de prevenir enfermedades o mantener la salud, pero lo que menos podrían hacer es enfermarnos, o sea, ser inocuos, deberían de ser inocuos. Entonces, en caso de que no lo sean, el Ministerio de Salud. También el Ministerio de Agricultura y Ganadería de Costa Rica, ¿verdad? Porque obviamente todas las verduras, vegetales, hortalizas y alimentos de origen animal, en el MAC. También el Ministerio de Comercio Exterior, como ustedes vieron las cifras, casi la mitad de lo que se exporta son alimentos. Entonces, obviamente el Ministerio de Comercio Exterior también tiene que estar involucrado, le interesa. Por la misma razón, el MEIC, el Ministerio de Economía, Industria y Comercio. De hecho, yo en algún momento recibí capacitaciones de esta institución en cuanto a este reglamento técnico y ellos hacían muy buenas capacitaciones. El MEP, ¿cómo el MEP? ¿A alguien se le ocurre cómo el MEP se involucra, por ejemplo, en toda la situación alimentaria del país? Nadie sabe. Ajá. Tal vez como en los comedores o así, ajá, en las escuelas, colegios. Excelente, excelente, sí. Fabián. Bueno, como la compañía dijo con los comedores, y creo que también puede ser, aunque no sé si tenga mucha relación con lo que son para los colegios o lugares educacionales que tienen enfermedad, todo lo que son medicamentos y así. Bueno, en ese caso de medicamentos no, porque estamos aquí solamente, digamos, en la parte de alimenticia, pero sí, digamos, los comedores, ¿verdad? Nosotros sabemos que gracias al MEP muchísimos niños, adolescentes se alimentan y
tienen que tener todo lo que es la inocuidad, las cocineras tienen que estar súper capacitadas constantemente, ¿verdad? Toda la parte y también la parte de educación, porque es el Ministerio de Educación. Yo no sé si ustedes se acuerdan en la escuela que aquí en Costa Rica a uno le enseñan a contar con chayotes, con tomates, con papas, y eso es parte de eso, no está ahí por casualidad, eso está pensado. ¿Para qué? Para que eso le quede a uno en el subconsciente y uno asocie que esos son los alimentos y que uno se acostumbre a comer, ¿verdad? También hasta eso se pensó. ¿Verdad? Entonces, sí, por varias razones el MEP también es una institución bastante involucrada. También a nivel agropecuario, que está el Consejo Nacional de Producción, PIMA y Infopesca. Creo que los tres están como muy relacionados, ¿verdad? Este PIMA creo que se involucra mucho en el mercadeo. Auristela. Auristela, cuéntame. Compañero, Auristela, ¿se levantó la mano o fue ahí un dedacillo? Bueno, cualquier cosa ahí me interrumpe. Vamos a continuar. El PIMA hace mucho mercadeo de alimentos, ¿verdad? Está como, por ejemplo, Senada metido en esto. Sí, Auricela, ¿querías participar? Bueno, ahí vamos a continuar. También está el inciensa, ¿verdad? Profe, disculpe, sí, ¿me oye? Sí. Ahora sí la oigo, sí. Ajá, No se preocupe. Perdón, sí. Profe, tengo una consulta. Es que quería preguntarle si existe un problema de listeria en una planta. ¿Un inspector de calidad puede intervenir? ¿Cómo le explicara? Si el MAC no determina el problema o dicha situación se da por terminada, un inspector puede como, no sé si intervenir o interrumpir o contradecirle al MAC, ¿verdad? No sé si me entendió. Sí, entiendo. Yo pienso que ¿verdad? Lo primero es, el inspector tiene que llevar evidencia, ¿verdad? Con evidencia. Y para eso, digamos, para la evidencia se ocupan, bueno, los registros, fotos y sobre todo exámenes microbiológicos. Entonces, si ese inspector tiene suficiente evidencia que pueda comprobar que tiene información del tema, que puede ayudar ¿verdad? En la situación que haya pasado, llámese listeria o cualquier otra bacteria patógena, entonces la idea es que vaya, digamos, a decirle ya al jefe o si tienen un departamento, un comité de calidad inocuidad dentro entonces que justo es la empresa presente los documentos y apoye al Ministerio de Salud, ¿verdad? Si fuera el Listeria, va también mucho el Ministerio de Salud para ayudarles en ese, ¿verdad? Pero eso sí tiene que tener evidencia, porque sin los resultados sin microbiológicos, ya no se pueden probar las cosas, ¿verdad? Pero sí, claro, sí debería de hacer llegar, pero ya como empresa, ¿verdad? No a título personal, sí sería como el comité, como departamento. Uh-huh. Perfecto, gracias, profe, muchas gracias. Con mucho gusto. Entonces les decía que estábamos con el INCIENSA, que es el Instituto Costarricense de Investigación, Enseñanza y Nutrición y Salud. El INCIENSA, por ejemplo, se ha involucrado muchas veces en todo lo que es, el Ministerio de Salud dice, bueno, hay que fortificar con vitaminas del complejo B, el arroz. Entonces el INCIENSA hace los estudios, hace las pruebas. También el INCIENSA hizo unas tablas de composición de alimentos que son muy importantes para poder sacar valores nutricionales. Esas etiquetas nutricionales muchas veces se apoyan de esas tablas. En Costa Rica entonces esta empresa ha hecho este tipo de cosas y hace ese tipo de cosas. En el sector de la educación, como les decía, está el MEP, pero también está a nivel superior. Entonces tenemos todas las universidades del CONARE, estatales, como la UCR, ¿verdad? Donde hay muchas carreras afines, el TEC, toda la UNA, por ejemplo, en la UNA se da veterinaria, que los veterinarios son los regentes de los mataderos y sin un regente veterinario no opera. La UNED, la UTN, que también dan veterinaria, de hecho. Entonces, en la UNED dan, por ejemplo, ingeniería agroalimentaria, en la UCR también dan de tecnología de alimentos, en todas esas carreras
se apoya mucho, y el INA, que el INA da técnicos también en calidad, en inocuidad, y también da muchísimos técnicos. Yo una vez tuve trabajar con ellos, pero no directamente, pero sí los apoyaba, y daban cursos, por ejemplo, a los privados de libertad, de cómo hacer mermeladas, escabeches, para que el día de mañana que salieran ellos también poder tener como una empresa y poder hacer productos. Entonces el INA da mucho ese tipo de capacitaciones, que de pastelería, que de esto, metido en la que es la industria alimentaria, ¿verdad? Ajá, como dice Alex, también, sí, se me olvidó mencionar los cursos de manipulación de alimentos. Hace unos años eran por medio del Ministerio de Salud, y eso se le delegó al INA, y ahora el INA es el que da el carnet. O por ejemplo, nosotros las tecnólogas o nutricionistas podemos darlo, pero nosotros tenemos que estar acreditadas por el INA. Entonces podemos darlo en lo privado, pero al final de cuentas el título sí va acreditado por el INA. El INA es el que regula eso al 100%, ¿verdad? Y a mi parecer ha hecho un buen trabajo. Por ejemplo, sí mejoró a que cuando estaba con el Ministerio de Salud era muy escueto, y ahora con el INA es un poco mucho más completo los cursos. Vamos con tipos de servicios. Bueno, entonces ya esta es un poquito de la parte de la situación nacional y quiénes están involucrados. Ahora vamos a ver los tipos de servicios de alimentos. Aquí tengo una duda de Joel. Vamos a ver. No sé por qué no la puedo ver de un momentito. No la puedo, no la puedo ver. Si quiere, si ya le sirve el audio, me la comenta. Joel, aquí dice, tengo una duda de los que tienen que el curso de calidad y tienen que, aquí está, tienen que sacar o renovar el curso de manipulación. Tienen que sacar, ajá. No, el curso de calidad no sustituye el curso de manipulación de alimentos. Para nada. Tienen que sacarlo, y si se le expira, renovarlo, como si no tuviera. Por ejemplo, yo soy nutricionista y soy ingeniera en alimentos. Y para un trámite que tenía que hacer de algo, el INA me exigió el carnet, y yo doy el curso del INA. Y yo dando el curso tuve que sacar el curso porque si no, no me aceptaban. Entonces no perdonan nada. Entonces sí, hay que sacarlo. Bueno, entonces seguimos. Ahora vamos con los tipos de servicios de alimentos, ¿verdad? Dice, la alimentación tiene que estar acorde con las condiciones económicas, las necesidades fisiológicas. ¿Y esto qué es? Edad, peso, estilo de vida, tipo de trabajo, sexo, el lugar donde trabaja, país, región, localidad, el clima, gustos, preferencias y otros muchos factores para que representan una estatura, por ejemplo. O sea, es que es mucha. ¿Por qué eso? Porque no es lo mismo, ¿verdad?, que va a comer un chiquito de 5 años a un señor de 85 años, a un hombre de 40 o a uno de 22 años. Entonces la alimentación tiene que ir cambiando, dependiendo, como dice ahí, de las condiciones económicas, ¿verdad? No todos podemos comer salmón todos los días, aunque sea muy saludable, entonces uno la tiene que adecuar. Pero no porque uno no pueda comer salmón no significa que va a comer mal. Uno puede comer saludable, acomodado a la economía y a las necesidades fisiológicas de cada persona. Por eso la alimentación a veces es muy individual. Por ejemplo, en una familia tenemos mamá, papá y 2 hijos, y puede ser que todos comen la misma comida, pero dependiendo del estado de salud, me sirvo más o menos, ¿verdad? Si tengo una diabetes, si tengo esto, entonces puedo comer pues entonces mucho menos arroz, solamente, y más carne, etcétera. Entonces se adecua aún con los mismos alimentos. Condiciones climáticas, que por ejemplo, yo las pasadas les decía que aquí en Costa Rica tenemos una bendición, que es que tenemos unas tierras muy fértiles, y en Costa Rica todo el año hay cosechas de diferentes, que vienen las temporadas de mangas, que vienen las temporadas de aguacates, que vienen las temporadas de melones ahora. Entonces, tenemos siempre alimentos frescos, y alimentos, cuando son de temporada, son alimentos ricos y alimentos sanos.
Entonces tiene que ver con condiciones climáticas. Yo les decía, un país muy desértico, muy árido, muy frío, pues esas personas a veces pasan hambre y a veces es por el clima. Y gustos, preferencias, también a las alergias alimentarias, ahora está muy de moda, las intolerancias alimentarias. Entonces, eso es, la alimentación tiene que estar acorde, tiene que estar acomodada a diferentes cosas, como les decía, economía, fisiología, clima, gustos personales y muchas otras variantes. Ahora sí, entonces vamos con los servicios de alimentación. Ahí vamos a ver a través de la presentación diferentes clasificaciones. Entonces, si se clasifica por género, hay 3 grandes géneros. Género lucrativo, género afán de asistir y género atención a la salud. Y ahora vamos a ir viéndolas una por una. Entonces, el género lucrativo dice que se incluye todo tipo de servicios de alimentos comerciales. O sea, todo lugar comercial que quiera lucrar, que quiera ganarse la platica. Ese ya va a corresponder al género lucrativo, porque quiere comercializar y quiere tener una ganancia, o sea, quiere ser lucrativa, como dice la palabra. Entonces, dependiendo del tipo de comercio, de servicio de alimentación, puede tener más o menos calidad, atención, especializados, que puede ser de japonés, que puede ser de comida criolla, que comida caribeña, que puedo tener especializado para comida vegetariana, ¿verdad? Eso es especializado. La decoración, la sofisticación del lugar. Entonces, tenemos 2 géneros, los restaurantes, hoteles, cafeterías, bares, catering service, que son como un poquito más sofisticados, por decirlo así. Y tenemos otro género dentro del lucrativo, las sodas y comedores institucionales, que me imagino donde ustedes trabajan, en muchos hay comedores institucionales, entonces que no es lo mismo que ir a un restaurante, no sé, todo fino, de comidas. Entonces hay diferencias, pero al final todos están por generar dinero, por lucrar. Entonces pertenecen al mismo tipo de género lucrativo. Entonces, dentro de los lucrativos, ¿verdad?, con fines de lucro, pueden clasificarse en 4 categorías: clásicos y ocasionales, personalizados, eventuales y comidas rápidas. Clásicos y ocasionales. Se trata de la alta cocina, que se diseñan y operan de acuerdo a las tradiciones gastronómicas como las europeas, ¿verdad? Aquí donde tenemos restaurantes italianos, argentinos que son de carnes, asiáticos que ahora están muy de moda, que comida japonesa, comida tailandesa, etc. Y gastronomía fusión, eso es cuando hacen, no sé, mexicano con japonés en el mismo plato, ¿verdad? Ya no hayan ni que inventar, pero eso es la idea. Estos restaurantes tienen clientes que están dispuestos a pagar precios altos, ¿verdad? A veces en un restaurante una pareja de este tipo puede gastar 100, 150 mil colones por una cena. Así hay gente que está dispuesta a pagar esas cosas. Y van más como por una experiencia, ¿verdad? A veces ahí como se ve en la foto, a veces va el chef y les hace una demostración, ¿verdad? Hay diferentes ideas. Entonces, esos son los de la alta cocina, que son los clásicos y ocasionales, porque es ocasional. Los especializados, aquí también entran los étnicos, aquí va más todavía. En los clásicos y ocasionales puede ser que hayan, ¿verdad?, aquí europeas, asiáticos, ¿verdad? Puede ser que también tengan una especialidad, pero es más la alta cocina, es más el gourmet, el sabor, el conocimiento del chef en gastronomía. En los especializados es más como por temas, ¿verdad? Entonces, que comida mexicana, que japonesa, que china. Entonces se especializa. Y como les decía, ahora también hay personas que tienen esa enfermedad, celiaquía. Entonces ahora han salido poquitos, pero cada vez van saliendo más restaurantes que dicen, bueno, eso es un restaurante para personas con celiaquía, entonces son gluten free, libres de gluten. Entonces esas personas pueden ir tranquilas y seguras de que no les va a dar ¿verdad?, una recaída en su enfermedad. Entonces también están los vegetarianos, orgánicos, como les decía, de carne. Entonces hay como una especialidad.
Entonces dice que el menú gira a un tema central, ¿verdad? Entonces eso ¿verdad? Por ejemplo, si yo voy a comer japonés, entonces el tema es la comida japonesa, evidentemente, y así, etcétera. Después tenemos los eventuales. De paso, también se les llaman familiares. El menú puede ser limitado o diversificado, pero los precios siempre son moderados. Entonces son como los más comunes y familiares. Y también teníamos las comidas rápidas, ¿verdad? Que ellas tienen un poquito de diferencia a un restaurante familiar donde uno va, es un poco más acomodado. No, porque esos por lo general pueden ser caros, tener muchos descuentos, pero lo que ellos tienen que tener es que sean rápidos, higiénicos, porque todo está, esa idea de que todo está empacado, cada cosa, que la hamburguesa empacada, que las papitas por aparte, que todo, las salsas vienen con su propia paquetito, etcétera, etcétera, eso da como una idea inocuidad, aunque no nos confiemos, ¿verdad? A veces sale McDonald's en tal parte del país, en cadena tal salió un brote de listeria o de salmonela o de cualquiera de estas. Eso también pasa en las comidas rápidas, pero por lo general la gente tiene como un poco más de confianza porque en teoría eso no tenía que ser común, pero ha pasado. Pero lo que más nos importa es que sean eficientes y rápidos. Género, afán de asistir. Son aquellos que tienen el objetivo de beneficiar o servir al comensal, que obtienen utilidades relativamente bajas y nulas y en algunas ocasiones cuentan con el apoyo de subsidios. Yo no sé si ustedes trabajan en alguna empresa que la empresa les apoye con un porcentaje del comedor, que les sale un poquito más económico. Ajá, ahí Yailin me dice que sí, Alex también. Esos son, entonces a veces esas empresas tienen, Giselle también. Es muy normal en las empresas que hay un subsidio, hay un apoyo y muy bien, porque a veces cuesta mucho cocinarse, ¿verdad? Ojalá, no sé, si tiene que uno llevar a los chiquitos y correr y imagínense que es todos los días pagar un plato como si fuera un restaurante, prácticamente el salario se iría en comida. Entonces estas empresas hacen que eso a veces es como una oferta laboral, como uno de los beneficios de trabajar en una empresa a veces es esta, ¿verdad? Características, dice que brindan una alimentación atractiva y se supone que nutritiva. Muchos de esos tienen nutricionistas, pero la verdad es que muchas veces no lo son. Ofrecen menús limitados de tipo semiselectivo, corto o impuestos según el presupuesto de las políticas de la institución, ¿verdad? Esos semiselectivos que a veces uno dice, bueno, escoja entre esta carne y esta carne, o esta ensalada y esta ensalada. A veces no hay opciones, eso depende, ¿verdad? Pero se destacan en este género los servicios establecidos en empresas, fábricas, lo que les decía, centros educativos, ahí no hay opción. Por ejemplo, en las empresas por lo general sí hay opciones, pero en la escuela es el menú del día y punto. Oficinas, instituciones, tanto gubernamentales como en instituciones privadas. Y género, atención de la salud. Entonces se encargan de la alimentación de personas enfermas o en recuperación en centros asistenciales como hospitales, hogares de ancianos, centros de rehabilitación, cárceles, como les decía, orfanatos. Entonces, obviamente, este es otro fin de establecimiento, porque en los hospitales existe también la dieta normal, ¿verdad? Mucha gente dice que es horrible y hay gente que le va muy bien, que ha mejorado mucho la alimentación en los hospitales, ¿verdad? Pero lo que sí tienen los hospitales es que si tiene presión alta o problemas renales, va sin sal. Tienen especialidad para el diabético, tienen especialidad para el que no tiene dientes, que dieta papilla, que para el que viene de la cirugía. Entonces, por eso vienen con atención a la salud, porque el menú va en torno a eso. Igual con los hogares de ancianos, que prácticamente se maneja como un hospital, porque se tiene que clasificar en los hogares de ancianos para diabéticos, para los que no tienen dientes, entonces comidas suaves, para los que están en bajo peso, para los que están en sobrepeso. Entonces todo eso se toma en cuenta. Centros de rehabilitación, ¿verdad? Cárceles, orfanatos. Entonces también en las cárceles, porque en las cárceles también hay diabéticos, también hay personas con estreñimiento, con eso, entonces también eso se tiene que valorar en los menús. Clasificación.
Entonces, aquí esa era una manera de clasificar. Ahora, otra manera de clasificar servicios de alimentación va a ser por la metodología. Aquella que dijimos era por el género, por géneros de, como decir, por grupos. En esta es por la metodología, o sea, por el formato con el que opera. Entonces, en esta tenemos convencional, semiconvencional, los comisariatos y alimentos preparados y listos para servir. Y vamos a ir de igual manera con esta otra clasificación, una por una. Convencional. Entonces, este es muy raro que se dé, porque esos son servicios de alimentos donde todo lo hacen ahí. Tienen carnicería, literalmente ellos hacen sus cortes, sus bistecs, ellos muelen su carne, tienen panadería, entonces también hay personas de panadería que amasan, tienen amasadoras y hacen su pan fresco. Hacen todo, ¿verdad? El arroz, los frijoles, los picayos, todo lo hacen, pero todo lo hacen desde cero. Entonces ese es el convencional, que requiere mucho personal y muchos equipos, imagínense en toda la maquinaria que tienen que tener. Entonces no es común, hay que tener mucho dinero, por decirlo así, pero sí existe. Y cuando existe, bueno, ya una vez que la empresa tiene todo el personal, la maquinaria, pues entonces para ellos es ahí sí es rentable, ya una vez que se tiene porque todo lo hacen ellos. Pero, como les digo, eso no es común porque no todas las empresas tienen la capacidad de comprar y tener tanto espacio y tantas personas trabajando. Entonces está el semiconvencional, que ese es un poquito más común porque es lo mismo que el convencional, y la diferencia, ahora para que se la aprendan, la diferencia del semiconvencional es que no tiene ni panadería ni carnicería. Compran el pan, se llega un proveedor con el pan hecho y también tienen un proveedor con la carne ya lista, como que molida o lo que sea, ya los cortes listos. Entonces no tienen que tener ellos como un área de carnicería. Entonces ellos nada más tienen ya sus proveedores, que a veces tienen que llegan pipasa, que llega entonces ya le doy las pechugas, ya aquí están las fajitas de pollo crudas, pero ya están picadas, o sea, ya yo te doy el producto. Esos dos productos, carnicería y panadería. Entonces, convencional a semiconvencional, la diferencia es que el convencional, toda la producción la hacen y lo preparan en crudo desde cero. Y el semiconvencional, lo mismo, hacen todo desde cero, excepto carnicería y panadería. Comisariato. Este servicio de alimentación se caracteriza porque cuenta solamente con áreas en las que se realiza la preparación previa, complementaria y la cocción. Posteriormente, los alimentos son transportados a los diferentes centros de distribución para que reciban la preparación final o simplemente para que sean servidos a la clientela. Esos servicios son muy completos, cuentan con equipos especializados para transporte, almacenamiento y mantenimiento, ya sea a altas o bajas temperaturas. Entonces, estos son, por ejemplo, yo tengo una empresa y yo le contraté a la gente de comisariato casados. Entonces, ellos me llevan a mí ya el arroz en una olla, pero ya listo, los frijoles, la carne, la ensalada. Entonces la ensalada me la llevan fría, me pueden llevar ya tibiecitos, ya a una temperatura agradable, la carne, el arroz y los frijoles para hacerlos. Entonces yo puedo ensamblarlo, eso sí lo puedo hacer, porque aquí dice, pueden recibir la preparación final. O puede estar completamente listo, ya en una bandeja y ya nada más yo lo reparto. Arlene, cuénteme. Buenas, profe. Buenas. Eso es como, por ejemplo, bueno, en la empresa en la que yo trabajo, nosotros contamos con un comedor, ¿verdad? Una soda. Y por ejemplo, se llama catering del emisario, algo así es. Entonces, por ejemplo, ahí llegan ya los alimentos preparados, lo que es el almuerzo, el desayuno, si ellos lo preparan ahí, pero lo que es el almuerzo siempre llega un camión a dejar las comidas preparadas y ya ellos nada más se encargan como de calentar y servir. ¿Es algo así? Exactamente, eso es como comisariato. Pero ves que vacilón, usan dos metodologías. Eso dice que el desayuno sí lo hacen, entonces el desayuno posiblemente es semiconvencional. Tendría que ver, ¿verdad? Y para el almuerzo
usan la metodología de comisariato. Entonces nada más reparten, calientan, a veces hay que decorar, no sé, un postre, entonces no sé, yo tengo que poner las cerecitas o así, nada más, o sea, a veces Ajá, sí, es lo último. exactamente, porque por ejemplo ellos los ponen ahí en la ventanita, ¿verdad? Por así decirlo, y ya lo ponen ahí como decorado y ya ellos ahí lo mantienen caliente, pero ya lo que es el arroz, las carnes y todo eso, ya ellos se los traen preparados. Lo que sí hacen es como la ensalada, que es ellos, si es una ensalada verde, ellos la preparan ahí, pero las ensaladas frías y todo lo demás, ellos ya se los traen preparados. Exactamente, es comisariato. Y posiblemente la ensalada que usted dice que preparan, posiblemente ya viene hasta picada y desinfectada. A veces la compran Ajá, así. exactamente, Ajá. sí, ellos nada más como que la revuelven y la mezclan ahí. Ajá, sí, eso es un comisariato. De hecho que a veces sale bien si tienen un buen proveedor y a veces sale mal porque es muy caro, ¿verdad? Pero eso es para las empresas que no tienen mucho espacio o muchas ganas de tener mucho personal a cargo, pues se quieren quitar como ese dolor de cabeza porque a veces, ¿verdad? Hay que manejar mucho personal, tener ahí un nutricionista, entonces es más fácil delegárselo a un tercero y que cuente con un buen servicio, sí, pero eso es comisariato, que dicha que me participó, porque eso me gusta así, para poder ejemplificar bien. Entonces, sí, ese es comisariato. Listo, nada más para calentar o para armar, ensamblar y listo, se sirve. Ahora sí, vamos con alimentos preparados y listos para servir. Esos son cuando vienen, se congela y se almacena. Y entonces se requiere para la persona diferentes platillos o para servir directamente a la persona consumidora. Esos son como esas ensaladas que yo les decía, que a veces venden, entonces ya venden la ensalada lista, yo la abro y la sirvo. Entonces es parecido al comisariato, pero perfectamente también pueden llegar congelados. Pueden, como digamos, estas fajitas de pollo, papas fritas, no sé si han visto, que ya vienen como picadas, congeladas. Entonces, pero yo puedo almacenarlas, no es como que me las llevaron para repartir el mismo día, sino que me lleva todo ya preparado, listo para servir, pero yo puedo tener ahí las papas y darlas, no sé, en una semana. O sea, yo tengo listo para servir, no lo tengo que hacer yo, pero no me lo vienen a dejar como para el día, como ya armado, sino para yo ir preparando. No sé si me explico bien, pero es parecido al otro, pero sí es diferente, porque en este caso no me están dando como la comida ya lista, fresquita para dar hoy, sino como ciertas ensaladas, ciertas verduras, ciertas, como esas papas fritas que ya vienen, panes, etcétera, que vienen congelados, que vienen para que las personas vayan armando los platillos, los menús, pero sin tener que preparar todo, nada más descongelar o nada más poner a cocinar, a freír, pero ya yo tenía lista gran parte del trabajo. Y ahí se ve como un ejemplo. Ahora también eso es esas áreas en los supers, yo he visto en el automercado, en el BIN, ese tipo de supers que son como más finitos, que ustedes ven ahí que hay frutas ya picadas, ensaladitas ya hasta con el aderezo, entonces esos son alimentos listos para servir. Ahora sí, vamos con otra forma de clasificar los servicios de alimentación. Otra es según el establecimiento. Entonces es de cómo se va a distribuir, entonces lo cual dependerá del tipo, cantidad de personas consumidoras, el tiempo con el que cuenta para degustar sus alimentos y el menú establecido, entre otros. Entonces, según el establecimiento, hay 3 tipos. Autoservicio, que es la barra o el buffet, ¿verdad? Donde yo me autosirvo prácticamente, ¿verdad? Eso es otra forma de clasificarlo, ¿verdad? No, son diferentes maneras que se pueden clasificar los servicios de alimentación. Servicio de bandeja y servicios de meseros. Vamos a ir viendo otra vez uno por uno. Entonces, el autoservicio por barra o por buffet es como, o sea, a mí, como cuando uno va a un catering service o algo así, que uno, bueno, no, porque en este caso uno se autosirve. Esos son los famosos buffets. Entonces uno, por ejemplo, en los ciertos hoteles, todos incluidos, esa es la metodología. La gente va y se sirve todo lo que quiera, ¿verdad? Por ejemplo, a mí, eso no me funciona porque yo me lleno rapidísimo, pero hay gente que sí le saca provecho a un buffet
porque puede servirse y comer un montón, pero entonces ese tipo, a veces hay en restaurantes que no es todo autoservicio, pero sí hay una barra de ensaladas, entonces uno se la puede servir a gusto de uno y a cantidad de gusto de uno. El servicio de bandeja es muy común en las líneas, en las aerolíneas, en los aviones. Ya viene, por ejemplo, en Costa Rica está la Casa Philips. Yo creo que ya se llamaba diferente, no hay, si alguien me corrige, pero ellos eran los que tenían en Costa Rica ese servicio, entonces ellos le preparaban ya las bandejas listas, completamente, como decir un comisariato, pero en bandeja. Se transportaba en carritos térmicos, todo bien divididos, y ya a la hora de servir en el avión, ahí no tienen ni siquiera que calentar, porque eso va en carritos térmicos y la comida está fresca y tibiecita, entonces nada más se reparte la bandeja y ya todo está listo. También está servicio de mesero, ¿verdad? Que esa es otra forma de servicio. Entonces puede ser autoservicio, yo me sirvo solo. Servicio de bandeja, nada más me dan la bandeja, ya alguien la ensambló. Y está el servicio de mesero, que es el que me lleva a mí mi plato a lo que yo pedí, que todos estamos familiarizados con este. Ahora sí, entonces, ahora vamos con los diseños de los servicios de alimentación. ¿Cómo se debe de diseñar? O sea, cuando se va a hacer el servicio de alimentación, o sea, las cocinas, por decirlo así, tiene que tener una ciencia detrás, tiene que tener una inteligencia detrás, no es poner por poner. Y a veces parece, o sea, todo el mundo sabe que esas cosas tienen que ser bien pensadas y a veces uno va a un servicio de alimentación y ahí no hubo nada de planificación. ¿Por qué es necesario? Porque estamos hablando de buenas prácticas de manufactura. Cuando los diseños de servicios de alimentación no se diseñan, no se estructuran bien, puede haber lo que se llama contaminación cruzada, puede ser que yo tenga que hacer retrocesos, o sea, yo tengo que tener la comida lista, cocinada, aseada, fresquita y pasar por si yo no lo diseñé, tengo que pasar por la basura o doy por crudos, entonces puedo contaminarlo crudo, cocinado, etcétera. Entonces, todo tiene que tener una fluidez, o sea, que haya un flujo de trabajo que sea progresivo, o sea, recepción, todo llega crudo, entonces está el área de pasaje, después tengo el área de lavado preliminar y después voy al pelado, ahí que los basureros, y después voy ya al área de cocción, pero en ningún momento me puedo retroceder, tiene que ir con un fluido organizado para que entonces yo proteja de la contaminación cruzada mis alimentos. Entonces, vamos a ver las áreas a considerar. Entonces está el almacenamiento, ¿verdad? Tenemos que tener un almacenamiento de los productos no perecederos, aparte de los productos fríos, los productos que necesitan congelación. Tengo que almacenar lavavajillas, todos los productos de limpieza y desinfección aparte. Entonces, todo esto tiene que considerarse que en el almacenamiento no puede estar todo revuelto. Los no perecederos tienen que estar en un cuarto. Los de las cámaras frigoríficas, los que están en refrigeración en una, los que van en congelación en otra. También a veces se ocupan cuartos fríos que no necesariamente es refrigeración, se ocupa, no sé, que esté a 14 grados. A veces también hay cuartos de alta humedad, porque yo necesito ahí guardar las lechugas y si yo no tengo alta humedad, entonces se me seca, se me marchita y no me va a durar nada. Entonces, y como les decía, los productos de limpieza y desinfección completamente separados a los alimentos, porque si no ahí tengo contaminación química, ¿verdad? Peligros de contaminación química. Y todo lo que son las vajillas y todo bien desinfectados, todo en su lugar. Entonces, esas son las áreas a considerar. El área de preparación previa, que les llamamos preliminares, ¿verdad? Que es donde se pela, se pica, se lava, todo eso. Elaboración o producción, donde ya hago la elaboración de los platillos, lavado, ¿verdad? de las vajillas. Tengo que tener el almacén de desperdicios, que la idea es que
no se tengan mucho rato los desperdicios dentro de un servicio de alimentación. Eso se tiene que estar sacando constantemente a los basureros afuera del edificio para que no tengamos plagas ni contaminación. Tener aparte el comedor donde las personas, los funcionarios, los comensales, y separado, como lo hemos visto la vez pasada que vimos lo del reglamento técnico, los servicios sanitarios y vestidores. Porque ¿verdad? Los servicios sanitarios evidentemente pueden contaminar en cualquier fase la producción de alimentos. Entonces, en este croquis podemos ver, si se ve bien, bueno, por ejemplo aquí donde estoy señalando, están los servicios sanitarios. Entonces está separado, por ejemplo, de la parte, aquí tengo por ejemplo las áreas administrativas, las oficinas aparte. Aquí tengo el área de mantenimiento y herramientas. Esa es como el área de personal de descanso, el área de despacho. Entonces, si ustedes ven aquí, ya tengo aquí refrigeración, empacado, desmolde, enfriamiento. Bueno, eso depende obviamente eso es un ejemplo nada más, eso va a depender de la empresa que se tenga, pero sí es la misma lógica. O sea, si yo vengo aquí, tengo los camiones, a veces vienen sucios, contaminan, entonces tiene que estar separado de la producción. Entonces aquí se deja los sanitarios aparte. Entonces esa es la idea, que tenga un flujo y que esté separado. Ahora vamos con conceptos que yo creo que ya estos los requete vimos. Repaso rapidito, nada más. Inocuidad es que los alimentos no me van a causar daño ni enfermedad. Calidad es más que todo la parte sensorial, los atributos que van a influir en la opinión del consumidor. Y seguridad alimentaria es un estado más amplio que me dice que las personas tengan acceso a alimentos que sean inocuos, que yo pueda procesarlos, utilizarlos bien biológicamente en las etapas de la vida y que sea permanentemente ese acceso. Es como una situación de seguridad alimentaria, pero también tiene que ver con una parte como social. Entonces es como poder tener acceso a alimentos seguros, nutritivos y de manera permanente. Y también aquí hemos visto buenas prácticas de manufactura, pero vamos a repasarlo rápidamente. Es un conjunto de normas diseñadas y usadas para asegurar que todos los productos satisfagan los requerimientos de identidad, concentración, seguridad y eficacia. Son útiles para el diseño, funcionamiento y desarrollo de procesos y productos relacionados con la alimentación. Entonces, en realidad son muchas normas. Lo que la vez pasada lo vimos era un reglamento y eran diferentes normas, requisitos, metodologías, por decirlo así, pero son normas que están diseñadas para asegurar que vaya a tener la calidad, la seguridad, y que haya un buen funcionamiento en mi proceso de producir alimentos. Controles en las áreas. La elaboración de comidas puede ser considerada como un proceso de producción en el que los alimentos recorren un camino o etapas. Lo que yo les decía, ¿cuáles son las etapas? Bueno, el recibo de la materia, después tengo que almacenarlos o lavarlos, después tengo que prepararlos. Entonces, o sea, es el proceso, esos son los controles. En cada área tienen que haber controles, en cada área, en cada etapa del proceso, desde que yo lo recibí hasta, como les hablaba, hasta que le llegue prácticamente a la mesa al consumidor, hasta que lo dejemos al supermercado o al lugar, en este caso, como estamos viendo, servicios de alimentación, al comedor, al servicio de alimentación. Y a veces inclusive meternos un poquito más donde se lo dimos al cliente y darle las instrucciones. Recuerde, tiene que tenerlo esto en el refri, no puede dejarlo a temperatura ambiente. Esto ya está caliente, tiene que repartirlo pronto porque si no se enfría y eso me puede a mí dañar la calidad y también la inocuidad, etc. Hasta eso uno tiene a veces que meterse porque uno hizo, como les digo, todo bien y si al puro final no se cumplió, entonces la gente va a culparlo a uno, va a culpar a la empresa y al final no fue la empresa. Eso se puede uno defender, pero el sentido es que la idea es que no se le arruine la reputación al diferente proveedor del diferente producto que sea, que estemos hablando. Entonces, cada etapa tiene que tener controles. Entonces, para eso necesitamos procedimientos, registros. Para esto necesitamos bitácoras para asegurar calidad y inocuidad.
Entonces vamos a ir con características de los equipos. Veo que ya casi llevamos 1 hora, entonces si ustedes gustan, quedemos aquí, hacemos unos 5 minutitos de recreo. A las 7 nos volvemos a ver para que vayan, estiren las piernas, se hidraten si tienen que ir al baño y nos vemos a las 7. Listo, nos vemos entonces. Yo voy a rebotar y había bajado de peso. Saque algo, eche algo. Tenía tiempo no comer migas, me daba y me con eso. Pero felicíteme, estoy gorda, pero arroz con leche, pero eso no le va a gustar. Ay, pero le agarro una galletita de Nutella, ¿no quiere? De los barritas. De la Nutella. Bueno, voy a seguir, chao, no existo.
Listo, continuamos. Bueno, ahí veo que ya están algunos. Muy bien. Entonces vamos a continuar. Quedamos en características de los equipos de los servicios de alimentación. Obviamente cada equipo se va a comprar, se va a adquirir para que cada uno realice una función específica que yo necesito en mi servicio de alimentación, ¿verdad? Entonces es muy importante. A veces se compran maquinarias que no sirven para nada, etcétera, y lo que hacen más bien entorpecen. Tengo ahí maquinaria que no sirve. La idea es que se detengan lo que ocupo, ¿verdad? Dice que inciden directamente en la calidad y en el costo final del producto obtenido. Entonces vamos a ir viendo un poquito más. Aquí la diapositiva que sigue es, aquí nada más venía como qué se hace cuando se recibe la materia prima en un servicio de alimentación. Entonces se va a almacenar la materia prima, y dependiendo de la elaboración vamos a tomar una decisión. Por ejemplo, si es en frío, se mantiene frío, pero yo también la puedo calentar. Entonces si la caliento y la despacho. En este caso si la necesito caliente, puede ser que ya la ocupe caliente, pero ya después necesita enfriarla de nuevo. Entonces pasaría al enfriamiento, donde la mantengo fría, y si la necesito después la vuelvo a recalentar. O si la tengo caliente, la puedo seguir manteniendo caliente y dividir. Entonces prácticamente es que yo lo caliente lo puedo primero enfriar y mantener después en la refrigeradora, y lo frío lo puedo también calentar y servir. Capacidad y cantidad de los equipos. Entonces, cada servicio de alimentación va a tener que hacer, va a necesitar cuántas personas son, por ejemplo, cantidad de personal. Entonces, ¿verdad? Si yo necesito solo 2 marmitas, una marmita o muchas marmitas, dependiendo cuántas personas laboran en una empresa, cuántas personas se calculan que llegan. Obviamente el tipo de institución y sistema del servicio. Como les decía, el convencional va a tener un montón va a tener hasta para carnicería, va a tener amasadoras de pan, horneadoras para pan, mientras que un semiconvencional no. Y un comisariato, como daba el ejemplo la compañera, ese no va a necesitar casi que nada, tal vez hay una cocina para recalentar, microondas, etcétera, pero no va a necesitar mucho equipo, porque esa es la idea. Tiene un comisariato que le lleva las cosas listas. Entonces sí necesita una que otra mesa de producción, una refrigeradora, etcétera, pero no mucho. Entonces la capacidad y la cantidad obviamente va a depender de todo ese tipo de cosas, como les decía, el sistema de servicio, cómo distribuyen el menú. Evidentemente, si es un menú donde solamente hay frituras, como hay soditas, etcétera, entonces con buenas freidoras. Pero si tengo comensales que se cuidan y que me van a rechazar las frituras en grandes cantidades, entonces más voy a tener hornos, o voy a tener marmitas o ollas de diferentes finalidades para no depender tanto de la fritura. Para darles un ejemplo. O sea, dependiendo del menú, si el menú conlleva mucho horneados, panes, entonces yo necesito más hornos. Entonces todas esas cosas se toman en cuenta la persona que compra, el tipo de equipo y la cantidad de equipo y la capacidad. La planta física, ¿verdad? Si yo puedo tener un montón de comensales, pero casi no tengo espacio para meter maquinaria, entonces tengo que buscar una que sea muy eficiente, que haga muchas cosas, y no puedo tener tantas. Del presupuesto, de la capacitación del personal, de la función, del espacio, como les decía, del número de personas que puedo realizar, ¿verdad? No es lo mismo la gente que da desayunos, merienda, almuerzo, café y cena. O hay instituciones que solamente dan desayuno y almuerzo. Entonces hasta eso depende de la vida útil del equipo y la disminución de riesgos accidentales. Entonces, características. Para que un equipo se considere seguro, implica que el mismo presente resistencia al uso habitual. Eso siempre se pide, no solamente en la industria alimentaria, en todas. Que sean fuertes, resistentes, que vayan a aguantar el trajín, mucho uso. Que tengan bordes redondeados, que sea desarmable, porque se necesita lavar muy bien, como hemos visto, la limpieza profunda una vez a la semana.
cuando se componga de varias piezas y que tenga suficiente material aislante para evitar quemaduras. Entonces eso se necesita tomar en cuenta. Clasificación de los equipos. Entonces podemos tenerlos de acuerdo a la función. Entonces, por ejemplo, equipo de control. Entonces eso ahorita lo vamos a ver, son las balanzas. Para, pues yo necesito controlar la porción que le doy al comensal, lo que me está llegando, ¿verdad? Entonces balanzas. Conservación por frío, ¿verdad? Eso son las refrigeradoras, también las cámaras frías, los congeladores, o por calor, los hornos. Ahorita vamos a ir viendo una por una, mejor vamos a adelantar. Trabajo mecánico, cocción, distribución y servicio. Entonces vamos a ir una por una. El control, entonces son los instrumentos o el equipo necesario para yo controlar la calidad. Entonces yo necesito, por ejemplo, las balanzas o básculas para, como les decía, la porción. Cuando uno trabaja un servicio de alimentación, uno tiene que saber más o menos cuánto se sirve de arroz en peso, en gramaje, se le llaman los gramajes, cuánto de carne, dependiendo de la carne, cambian los gramajes. Y también va a depender, dependiendo si es para niños, para adultos mayores, para adultos sanos, entonces eso va a cambiar. El reloj, termómetros, ¿verdad? Como han visto manipulación de alimentos, igual vamos a ver, hay ciertas temperaturas que se tienen que cerciorar, pues, donde se matan todas las bacterias patógenas. Entonces se tiene que tener termómetros para yo tener evidencia, para yo tener control, como por eso se llaman de control. ¿Verdad? En otras empresas también tienen pHímetros que pueden medir el pH, refractómetros que pueden medir la cantidad de azúcar y diferentes, dependiendo de lo que yo ocupo, diferentes equipos de control. Conservación. Tengo las cámaras frigoríficas en frío, ¿verdad? Heladeras, conservadores de helados, enfriadoras de bebidas. Y caliente, la mesa caliente, baños María, tolvas, carros térmicos, recipientes térmicos. Todos esos son equipos, ya sea en frío o en caliente. Del trabajo mecánico, propiamente, la licuadora, todo lo que ya sabemos que hace la parte mecánica. Procesadores de alimentos, amasadores, moledores de café, fabricadora de hielo, exprimidor de cítricos, batidora, etc. Todos los que hacen la parte mecánica. De cocción, todos los equipos que me ayudan a cocinar, que tengo marmitas, hornos convectores, hornos microondas, planchas, parrillas, sartén volteable. También hay estas ollas para hacer las frituras. Esa se usa mucho en las sodas, etcétera. Entonces, diferentes maneras de hacer cocción. Parrilla, muchas, ahora ahí venía. Distribución, entonces los carritos térmicos, como yo le contaba, por ejemplo, en los aviones tienen esos carritos donde van las bandejas y se mantienen calientitos. También se usan esos carritos térmicos para el frío. Yo tenía una empresa que yo les ayudaba en ciertos servicios y ellos no tenían dinero en aquel momento para tener camiones con refrigeración, que son más caros. Entonces ellos tenían unos carritos térmicos que les mantenían fría las verduras que ellos distribuían picaditas. Entonces esos carritos térmicos son muy importantes. Carros transportadores, expendedoras, ¿verdad? Que esas hay en todas las, ahora en todo lado, de café, jugos, gaseosas, etcétera. Servicio, entonces bandejas, vajillas, bandejas térmicas, materiales que se usan en los equipos de los servicios de alimentación. La primero siempre va a ser acero inoxidable porque es sumamente higiénico y porque no se herrumbra. Entonces es muy... Igual hay dos aceros inoxidables. Hay uno que sí se herrumbra, que es de mala calidad, y hay uno que es el de grado alimenticio. Igual las personas que compran ese tipo tienen que, siempre los asesoran, ¿verdad? Los que venden, y tienen que comprar el que no se oxida. Porque aunque diga inoxidable, hay unos que sí se oxidan, aunque parezca mentira. Aluminio, se puede usar porcelana, eso sobre todo los catering service que llevan sus vajillas finas, ¿verdad? Vidrio templado, y se puede usar plástico, pero plástico de alta densidad. Esos son los que no se rompen, los que son resistentes. Acero inoxidable, entonces mucho rendimiento, es muy resistente, muy buen transmitidor del calor, y también les decía que tiene también la ventaja de que es muy higiénico. Tienen la desventaja de que las ollas de este mineral se pega a la comida cuando es a fuego directo. Entonces, todas esas cosas se tienen que tomar en cuenta, ¿verdad? Dependiendo, como les digo, el servicio de la preparación que hagan.
aluminio se usa mucho en las ollas. Dice, tiene la desventaja de que no se puede guardar ahí cuando ya la comida está lista, está preparada, porque no ayuda a preservarla, no es un buen material para preservar la comida, pero sí es un buen transmisor del calor, entonces tiene sus funciones. Solo tal vez la función de no guardar la comida es la única que se toma en cuenta. Porcelana, eso se usa mucho en servicios de alimentos como más finos, ¿verdad? Como los comedores, en bodas, etcétera, ese tipo de servicios. Igual que el vidrio, toda ¿verdad? La parte de copas y vasos de whisky, todo ese tipo de cosas de bebidas alcohólicas, sí se ocupa vidrios y diferentes tipos de vidrio, ¿verdad? Dependiendo del vino, a veces es más delgado, para el coñac, para que el olor, eso todo es un mundo, pero esos son los que se usan. Plásticos ya es como para una soda, otro tipo de comedores institucionales. Y también se usa el plástico para 1000 cosas, ¿verdad? Entonces, también para para guardar, para los cajones, las cajas con tapas, o sea, se usa mucho en la industria alimentaria, en los servicios de alimentación. Dice que dura muy poco, bueno, dependiendo del uso que se dé, pero a veces más bien también sí dura bastante, ¿verdad? Pero sí igual hay que estarlos cambiando en un servicio de alimentación. En recepción de alimentos. Entre las condiciones y características más recomendables para el área de recepción de alimentos se encuentran las siguientes: que esté cerca de la zona de almacenamiento. Entonces, ¿por qué? Porque lo mismo que yo les decía, yo no puedo recibir el alimento y después tengo que atravesar la cocina y atravesar todo para ir a guardarlo. No tendría sentido. Como les digo, el diseño tiene que tener un fluido, tiene que fluir de manera armoniosa. Entonces, la recepción de alimentos tiene que estar cerca de una vez donde yo lo guardo, lo recibo y voy y lo guardo. De fácil acceso hacia y desde el exterior, sin obstáculos, ¿verdad? Cuando se reciben cajas, eso es una locura, entonces no se puede tener algo que puede ser que la gente se caiga, para evitar accidentes laborales. Y que la persona vaya a sufrir algo y también que la comida se vaya a contaminar o se vaya a deteriorar. Recordemos que los alimentos son muy delicados, ¿verdad? A veces un golpecito, y a veces cuando se recibe, a veces la gente no sabe, no le importa, nada más tira a las bolsas de papas, tira. Y si se majan, si se golpean, dependiendo del manejo que se le dé, puedo hacer que la vida útil del producto se dispare y se me ponga malo rapidísimo. Entonces eso también es algo que se debe tomar en cuenta. Comprobar que las empresas proveedoras disponen de autorización sanitaria vigente, o sea, todo local, establecimiento, empresa que produzca, distribuya alimentos, tiene que tener permisos sanitarios de parte del Ministerio de Salud y vigentes. Entonces es algo que uno no puede contratar en una empresa reconocida, jamás puede contratar a cualquier proveedor si no tiene la autorización sanitaria. Tener un listado de empresas proveedoras para los productos que se compran, ¿verdad? Uno nunca tiene solo un proveedor. Porque, bueno, para empezar, a veces se aprovechan, venden los precios que quieran, no hay variedad. Y en este mundo, a veces las cosas, hay emergencias. Se puso mala la carne o no me sirvió tal cocina y yo necesitaba hacer tal, o sea, necesito tener varias empresas proveedoras a las que yo pueda llamar y que me den. A veces se agota, no hay escasez de papa o de algún alimento, entonces yo necesito tener varios proveedores. Entonces, eso es muy importante, tener un listado. Y eso también ayuda a que ellas se compitan entre ellas y eso entonces les obliga a ser mejores porque van a ser más competitivas. Van a tener algo que las distinga. Entonces, eso es muy importante. No podemos tener un monopolio, en otras palabras. Los productos suministrados tendrán las características sensoriales especificadas en la compra. Entonces, eso es muy importante. Yo pedí un pescado, y es muy delicado, y si yo veo que yo pedí pescado fresco, y me llegan un pescado con los ojos todos, ya cuando están como opacos, hundidos, significa que es un pescado con un olor fuerte,
que tal vez no huele a podrido, pero ya tiene un olor muy más fuerte. Eso no es un pescado fresco. Entonces yo puedo rechazar. Igual con la papa, ¿verdad? Si viene toda verde con esa sustancia de la solanina, que es súper tóxica, yo puedo rechazarlo. Igual yo puedo permitir un margen. Si yo pedí 20 kilos, 100 kilos, es que dependiendo de la cantidad de gente que yo tenga, yo puedo permitir un 5%, un 10% que venga con algún defecto que va a ser normal, ¿verdad? En ese tipo de cosas a veces es normal, pero justamente es eso, un porcentaje pequeño, pero la mayoría, si yo estoy pagando grado A cupo. Y eso es muy importante si algún día les toca, ¿verdad?, de recibir en bodegas, ese tipo de trabajos. Hay que ser, a veces llega la persona muy simpática y quiere o da lástima y que le acepte, no, porque si uno hizo una licitación, uno hizo un contrato con una empresa y uno especificó que yo necesito esta y esta y esta calidad, yo estoy pagando por ella, entonces eso es lo justo. Los productos que vienen empacados o preenvasados, ¿verdad? Todos los que vienen, en otras palabras, en paquetitos, tienen que tener la información, y lo que más ocupamos es esto: ingredientes, origen, o sea, país de origen, fecha de caducidad, o sea, el vencimiento, el lote, como yo les decía las pasadas, es ese código que me dicen qué línea, a qué hora, y eso es muy importante por en caso de que algo se identifique, para hacer lo que lo hemos visto la semana pasada, que eran los recalls, o la trazabilidad. Y que me diga la temperatura de conservación. Aquí no le hagan caso a esta imagen, porque la información nutricional no siempre es obligatoria en los productos envasados. Casi siempre viene, pero no es obligatoria, a menos que el producto me diga a mí que tenía alguna ventaja nutricional. Si yo lo promociono como alto en fibra, entonces ahí sí yo tengo que poner esto para demostrar que sí tenía mucha fibra. Pero lo que sí ocupa es esto: ingredientes, identificación de su origen, caducidad, lote y la temperatura de conservación, ¿verdad? Eso es lo básico. Podrán traer otras cosas como la información nutricional, instrucciones de conservación, etcétera, pero esas son como las básicas. Otra cosa que tenemos que hacer con los proveedores es ver los vehículos que transporten, que sean exclusivamente para alimentos. He visto casos personalmente que en la misma de los alimentos iba a desinfectantes, que tiene que ser para alimentos. Y si tuviera que compartir con productos no alimenticios, entonces el vehículo es especial y tiene una separación en el mismo vehículo donde yo voy a evitar la contaminación. Sí se puede, pero tiene que estar separado con una barrera física. Además, los alimentos estarán protegidos y estivados durante el transporte. Los envases que lo contienen en buen estado y sin roturas. Entonces, todo el tema de los camiones es muy verdad. Los camiones, acuérdense que también lo incluíamos en el plan de limpieza y desinfección. Por lo general tienen refrigeradores adentro, entonces tienen que indicar la temperatura en la que se transporta. Tienen que estivarse, no puede estar directamente pegando, tienen que ir como en sus cajitas especiales. Todo eso. Y el que recibe, el bodeguero, o la persona, el supervisor que le toca supervisar, tiene que revisar los camiones. El vehículo tiene que estar limpio, ¿verdad? Si ese vehículo viene sucio, uno se puede imaginar que así es la empresa, perfectamente. Entonces, eso es la carta de presentación. Si ellos, lo que le están mostrando al cliente está re sucio, entonces, ¿cómo estará lo que no le están mostrando al cliente? Todo el derecho de pensarlo, entonces se debe revisar. Como les digo, los productos tienen que estar en cajas especiales o bandejas, pero nunca directamente sobre el suelo. Y eso también aplica cuando recibíamos en la bodega. Nunca ningún alimento tiene que tener siempre unas rampas o cajas especiales, pero nunca se puede poner directamente por el suelo, porque por el suelo pasan las plagas, por el suelo pasan los zapatos, la suciedad, todo siempre está en el suelo. La persona que ya va a hacer la descarga tiene que llevar ropa limpia y realizar esa actividad en el menor tiempo posible. No puede quedarse ahí. ¿Por qué? Porque eso se llama la cadena de frío.
o cuando vienen fríos, ¿verdad? Igual aplica cuando vienen a temperatura, caemos calientitos o también en temperatura ambiente. Tal vez a veces ahí no es tanto la apuración, por decirlo así, no nos tenemos que apurar tanto cuando es en temperatura ambiente, pero cuando es en temperatura fría, cuando son congelados, es muy rápido porque, por ejemplo, unos helados, para darles un ejemplo, que se descongelan un poquito y después se meten en los congeladores, el consumidor va a recibir un producto totalmente diferente al que se vendió, porque va a cambiar su calidad, ya no va a ser suavecito, cremoso, va a perder lo que tanto le costó al productor hacer. Y eso aplica con todas las cosas, sobre todo las cosas de temperatura fría, porque si no, podemos estropearlo. Durante el proceso de recepción se comprueban fechas de caducidad y de consumo preferente, rechazando todo lo que no cumpla lo especificado en la compra. Entonces, ¿verdad? A veces también nos quieren confundir y ¿sabe qué se pueden hacer? Mezclar unos que están en una fecha de caducidad que todavía falta y mezclados con unos que están en un día, en 2 días, y yo digo no, porque yo en mi menú, yo tengo un menú, yo lo voy a ocupar en 5 días y eso vence en un día, no me funciona, entonces eso hay que revisarlo. Entonces, aquí vienen algunos ejemplos de cosas que yo puedo aceptar o rechazar, ¿verdad? Igual, si el día de mañana les toca, ¿verdad?, trabajar ahí en el Senado y en el Internet, en el Consejo Nacional de Producción, hay listas de esto con todas las especificaciones con más detalle, pero esto es lo básico. La res rojo brillante. Si ya tenemos un rojo café, significa ya está viejo. El cordero rojo, igual que la res. El cerdo es rosado, pálido, tampoco verdoso, que a veces se pone, que ya esos son los colores cuando ya empiezan a deteriorarse. Y la grasa blanca. Se rechaza cuando está verdoso, café oscuro, descolorido o grasa amarilla. Eso es en las carnes, ¿verdad? En la textura, que sea firme, uno puede tocar, no va a toquetear todo, pero uno puede agarrar una muestra, 2 muestras, dependiendo de la cantidad que yo estoy comprando. Elástica, húmeda, si viene viscoso, eso no se puede aceptar. El olor es característico a carne fresca, pero si ya tiene un olor a carne fuerte, significa que ya está viejito. Y se tiene que recibir, el camión se recibe a 4 grados centígrados o menos, los refrigerados y los congelados a menos 18 grados. Y que no se vea como descongelándose, porque eso es lo peor que puede pasar, una carne que estaba congelada y que se descongeló y que después volvemos a congelar. Porque acordémonos que el congelado no me va a matar a mí las bacterias patógenas como sí me mata, por ejemplo, la cocción sí las mata, pero la congelación solo la detiene, la paraliza. Entonces, si yo lo llevaba congelado y ese camioncito no funcionó, se me descongeló, ahí pudo haber crecido un montón de bacterias, yo lo recibí y lo congelé y ya el producto tiene. Entonces, eso es muy importante y entonces se rechaza cuando ya se veía como algo que era congelado, ya está todo ahí derretido, entonces se rechaza. Almacenamiento, dependiendo de la naturaleza, ¿verdad? Entonces, dependiendo de la temperatura, como lo hemos dicho, hay cosas que se pueden tener a temperatura ambiente, no tenemos tanto problema con los perecederos como las latas, ¿verdad? Los granos, y dependiendo, ¿verdad? Si son carnes, si son verduras, si son diferentes, ahí sí se ponen en las cámaras de frío, dependiendo de si es congelado o refrigerado. Estiva, hay unas cosas que yo tengo que almacenar en estiva, entonces, dentro de lo posible, lo más separado, y de los alimentos crudos, ¿verdad? Los que ya están elaborados. ¿Por qué? Por la contaminación cruzada. Porque ya el cocinado ya yo lo lavé, lo desinfecté y lo cociné y le maté las bacterias. Si yo lo tengo crudo, entonces brincan las bacterias crudas en algún momento. Hay un toque y entonces ahí ya se cambian, entonces ya yo arruiné todo. Entonces, aquí viene una forma de estivar: alimentos elaborados, alimentos sin cocinar, pollo de casa y verduras y frutas. Entonces, si yo solo tengo un área, entonces
por estiva, por mueble, y siempre las cosas bien cerradas, bien empacadas. Alimentos elaborados, alimentos sin cocinar, pollo, pero siempre todo como se ve aquí separado. Juntos pero no revueltos, si tuviéramos que hacerlo en el mismo, ¿verdad? Pero muchas empresas sí se tienen en diferentes cuartos de almacenamiento, pero si a veces se tiene que hacer, entonces que sean en diferentes estantes y lo más lejano posible. Preparación de alimentos. Entonces ya vamos a la preparación. Primero tenemos los preliminares o la preparación previa, que eso es el lavado y desinfección, ¿verdad? Que por lo mucho se puede hacer con cloro, a diferentes disoluciones, ya que sean dosis bajas pero suficientes para matar bacterias, que no es lo mismo que desinfectar, por ejemplo, paredes y pisos, que ahí sí se ocupa más cloro, pero para los alimentos tiene que ser menos para que las personas no se enfermen, porque el cloro también es bastante tóxico en altas concentraciones, pero es necesario para bajar. Entonces las dosis, por lo general el que les vende el desinfectante, viene la sugerencia de cómo se disuelve, ¿verdad? Esos son los preliminares, el lavado, la desinfección y después el descongelado, que se tiene que hacer con tiempo, ¿verdad? Más cuando son servicios de alimentación, son grandes cantidades de carne, entonces tiene que pasar toda la noche y se descongela en frío. O sea, yo lo descongelo en un cuarto frío. Por lo general evito que sea a temperatura ambiente. También el picado, van a picar los olores, los chile dulce, todas esas partes en los servicios de alimentación, esos son los preliminares, porque yo soy lo que ocupo cuando yo voy a ponerme a cocinar, que ya todo esté ya picado. Preparación o elaboración. El mantenimiento de la cadena de frío y calor en una cocina es fundamental para evitar problemas microbianos en los alimentos y mantener la vida útil de los alimentos. Entonces, lo que yo les decía, cadena de frío, nunca perder, o sea, si era algo frío, nunca ponerlo ahí y dejarlo un gran rato a temperatura ambiente, porque ya pedí la cadena, o sea, es una cadena, tiene que ser eslabón por eslabón, o sea, operación por operación, siempre en frío. Elaboración en frío, es una etapa del personal junto con la ausencia de tratamiento térmico, hacen preciso el estricto cumplimiento de las normas de higiene y las buenas prácticas de manufactura, así como la adecuada limpieza y desinfección de utensilios. Entonces, eso es bueno, es cuando se trabaja en frío. A veces hay que trabajar en los mismos cuartos fríos, dependiendo del producto, y se tiene que tener los trajes especiales y todas las normas de manipulación y limpieza igual que en cualquier área. Y la elaboración en el caliente. Esta es ya cuando se va a cocinar los alimentos propiamente. Esta es muy importante porque en esta bien hecha se matan todas las bacterias patógenas. Hay diferentes bacterias, pero las patógenas son las que enferman y tienen una ventaja. Todas se mueren, las malas, a más de 60 grados, que es una temperatura en la que se llega fácilmente cuando se hace cocción. Pero cuando uno mata las bacterias, no solamente es que llegue a 60 grados o a 100 grados centígrados, sino es que también se mantenga un rato en esa temperatura. Yo lo puedo llegar a 100 grados, pero si estuvo apenas 5 minutos, no le dio tiempo a que se murieran. Entonces yo ocupo temperatura y tiempo, controlar las dos cosas. Dentro de los métodos generales de cocinado se puede considerar los siguientes: horneo y asado, cocción a presión y fritura. Esos son algunos de los métodos, ¿verdad?, que se usan. Y vamos a verlos uno por uno. Horneado, asado, entonces es el horno, ¿verdad?, que es por radiación. Ahora se usa mucho la convección, que son unos hornos que tienen como unos ventiladores, entonces hacen que el aire circule, y es muy bonito porque queda muy homogéneo. Entonces, ¿verdad? No son como a veces un horno que no está bien, una parte se quemó y la otra quedó media cruda. No, los hornos de convección son muy buenos, pero también está por conducción y entonces, cuando yo horneo o aso, uso 3 tipos de energía: radiación, convección y conducción. Entonces, la radiación va por las paredes, la convección es el aire que me va caliente, que circula, y entonces me va a hacer que sea muy homogéneo, y la conducción es, ¿verdad?, como cuando uno toca algo directamente que me transmite el calor, ¿verdad? Los metales conducen el calor. Entonces la
la bandeja que se pone caliente me va a dar a mí también parte de este proceso de horneado, porque me va a pasar directamente al alimento el calor. Ese es el horneado. Entonces el horneado es, el calor se va a transmitir por radiación, convección y conducción. También tenemos a presión, ¿verdad? Las famosas ollas de presión, que se parecen a los autoclaves. No sé si alguna vez han visto los autoclaves, que son como estos, como parecen como hornos microondas, también a veces son ollas, dependiendo, pero es lo mismo, llega como esa presión, está cerrado, ese es buenísimo para matar bacterias, inclusive esporas. Los autoclaves, por ejemplo, se usan para hacer los enlatados, entonces se llega tan alta la temperatura y se puede tener ahí bastante tiempo que se puede matar absolutamente todo. Por eso uno perfectamente puede tener atún, que es un pescado que es súper sensible, enlatado, y no se pone malo porque pasó por este método. Jefferson, adelante. Compañero, Jefferson, ¿levantaste la mano? Bueno, cualquier cosa, si me dice, nada más con mucho gusto, ahí me llama. Vamos a continuar, cualquier cosa. Entonces la presión me va a calentar o a cocinar por medio de dos maneras. Como dice la palabra, la presión misma y también el calor. Entonces por temperatura y por presión. La fritura. La fritura es cuando se sumerge un alimento en aceite. Entonces, eso me va a hacer a mí que yo pueda calentar el aceite, tener el producto de buena calidad, pero a veces no es tan bueno para mantener la vida útil de un alimento, como por ejemplo la que acabamos de ver, la cocción a presión o el mismo horneado, porque la fritura va a depender del agua que tenga el alimento. Por ejemplo, si yo tengo alimentos como las carnes que tienen mucha agua, como el pescado, el pollo, si tienen mucha humedad, entonces la fritura no va a ser tan eficiente en esos casos, porque el agua va a tratar de irse escapando. Entonces, también se me arruina, no solo por la parte de inocuidad, que es la más importante, pero también hasta por la parte de calidad. Ya una fritura que queda ahí como, no con ese crunchy, con esa textura, sino que queda ahí como media suave, media, no sé, pegajosa, o ese tipo de frituras, no sé si les ha pasado, que hasta uno a veces lo hace y no le queda bien, es por eso, es por el agua. Entonces, hay que saber hacerlo y recordar que cuando hacemos una fritura, ese no va a durar tanto, no va a tener una vida útil como otros métodos, porque siempre va a llegar a pasar eso. Siempre el agua va a tratar de ir poco a poco y escaparse del producto. Tiempo de fritura. Para freír un determinado alimento depende de tipo de alimento, temperatura del aceite, sistema de fritura, ¿verdad? Porque hay una fritura que es superficial o por inmersión. Por inmersión es cuando se sumerge, ¿verdad? Son esas, les dicen deep fry, cuando yo lo sumerjo y después lo saco. Esa es diferente a la superficial. La inmersión es menos tiempo, pero absorbe más aceite. El grosor del alimento, ¿verdad? No es lo mismo freír papas fritas delgaditas que freír una pechuga de pollo, ¿verdad? Eso va a cambiar. Y el tipo de aceite. Hay aceites que son especiales para las frituras. Joarlyn. Profe, pero también verdad que, por ejemplo, ciertas frituras en ciertas empresas, por ejemplo, en la que yo trabajo, al aceite se le pone un antioxidante, ¿es que se llama? Ajá, muy bien. Sí, se ponen antioxidantes, muy bien. ¿En cuál empresa trabajas, Joarlyn? Trabajo en Grupo Pozuelo y Pro. Ajá, sí, de hecho que son aceites especiales para fritura, para que aguanten. Sí. Y me imagino que exactamente, y ustedes les revisan, por ejemplo, sí, el color, ajá, como tienen como una tablita de colores y ustedes dicen, cuando está este color ya hay que cambiarlo. Ajá. Muy bien, eso es Ajá, exactamente, sí, exactamente. Eso lo hacen para ver qué tan oxidado está el aceite. Porque entre más oxidado es más dañino y también
a nivel de salud, la parte de inocuidad, pero también es más... Pero también se les pone un preservante, ¿es que se llama? Sí, es un antioxidante. El BHA o el BHA. Para que el producto dure más. Exactamente, sí se les echa, pero eso se hace porque es una empresa ustedes van a vender un producto, me imagino que los platanitos y todas esas cosas, que queremos que dure en el mercado. Queremos que dure en el mercado y esos productos duran mucho, pueden durar hasta 6 meses en el mercado. Sin que se pongan malos. Entonces, si yo le pongo ese antioxidante... Porque los lotes de nosotros sí van como cada 6 meses o a un año o cierto, ¿verdad? Tiempo, depende del producto que sea, depende si es maní, que dure más o dura menos que el plátano o así. Exactamente. La fritura, muy buena, yo creo que aquí esa presentación se está refiriendo más que todo a las frituras como de carnes o como de cosas que sean como en un tipo de restaurante. Que ahí sí se arruina, si el pescado, digamos, yo no lo puedo guardar mucho tiempo, entonces ahí sí, y como son productos más frescos, van a estar más húmedos y se van pero los que ya se venden a nivel como de frituras, como la Tosti, la Pro, todas estas, entonces sí se le usan aditivos antioxidantes que me va a mí ayudar justamente no es que me va a evitar que se oxide, porque todo se oxida. O sea, nosotros nos oxidamos, por eso nos ponemos viejos, ¿verdad? Por eso a la gente le sale arrugas. Todo en este mundo se oxida. Lo que pasa es que yo lo que quiero es que dure más tiempo en oxidarse para que cuando le llegue al consumidor, aunque sean 6 meses o un año, no sienta mal. Entonces sí, en las empresas de alimentos se usan antioxidantes justamente porque si no se le pone el antioxidante es muy difícil que dure tanto tiempo. Ahora, hay antioxidantes naturales que son muy saludables y hay antioxidantes artificiales que son muy dañinos, como el BHT y el BHA, creo que esos son los que se usan, entonces no sé cuál ustedes usarán, pero sí se tiene que usar, o si no el producto se les pondría malo, justamente tendría una vida útil muy baja. Entonces, más bien me estás confirmando, si no se usa eso, entonces realmente la fritura no me va a dar una larga vida útil. Pero muy bien, sí. Y cambiarle los aceites, ¿verdad? Eso que hacen, ellos obviamente tienen esa calidad, porque si se usa un aceite rechinado, reusado, eso se va a percibir y me va a saber rancio y eso no lo queremos. Entonces se están cambiando y se usan aceites, aquí dice tipo de aceite, aceites especiales que justamente les ponen antioxidantes porque entonces son resistentes a frituras y a varias tandas, ¿verdad? Y eso es importante, la compañera trabaja en una empresa que usan este tipo de ayudas de aceites y de antioxidantes. Nosotros si lo vamos a hacer en la casa o si vamos a trabajar en un restaurante, una soda que es otro tipo de cocina, no es un producto, ¿verdad? No perecedero, entonces ahí sí tenemos que botar el aceite a cada tanda, porque no es el mismo aceite que se usa en ese tipo de empresas. Entonces eso es bueno aclararlo, porque si uno en la casa reusa en los aceites, eso lo que uno se está comprando son un montón de enfermedades crónicas no transmisibles a un mediano a largo plazo, y la principal causa de muerte del país prácticamente no es por el aceite solamente, es por muchas razones, pero eso es una de ellas. Entonces, recordemos, nosotros en una empresa sí lo pueden hacer porque sí tienen específicamente con qué hacerlo, pero nosotros en las casas, los aceites que venden, sí tenemos que estarlos cambiando y no reusando, porque si no, van a poner, esa rancidez nos va a llegar al cuerpo a nosotros. Recalentamiento. Realizar siempre un recalentamiento lo suficientemente intenso. Eso pasa a veces. Estamos en un servicio de alimentación y si la comida está en buen estado, se manipuló correctamente y me sobró ollas, me permite la ley, me permiten los lineamientos guardarla y no botarla, sería un desperdicio, ¿verdad? En ciertas cadenas estadounidenses que ya llegaron a Costa Rica, sí tienen la costumbre de botar todo, y eso para mí eso es un pecado, pero hay empresas que por lineamientos y por calidad lo hacen, pero
en un servicio de alimentación como por ejemplo los comedores institucionales, no sé si ustedes se han dado cuenta que a veces en el desayuno se dio la carne o etcétera, el picadillo que se dio el día anterior. Confírmenme ahí si les ha pasado eso, que así han visto en el desayuno la comida. Ajá, ya, en esos casos, yo a Arlen también le ha pasado. Eso sí es permitido, no se asusten si les pasa ni nada, porque si la comida se hizo más de la cuenta o no se vendió suficiente algo y está en perfecto estado, se manipuló como tenía que ser, cadena de frío, no la dejé más del tiempo que no lo puedo bajar a temperatura ambiente, lo guardé correctamente, yo puedo usarlo y no hay ningún problema, porque hasta uno en la casa de uno, si le sobra, uno lo puede guardar y lo recalienta y no pasó nada, o sea, es válido, pero con la correcta manipulación y buenas prácticas de manufactura. Entonces, si les pasa eso en una empresa, no crean que están incumpliendo, pueden hacerlo y más bien para mí es algo bueno porque a veces le dan a uno extra, porque no sé, el menú era huevo, queso, gallo pinto y natilla y me dieron picadillo con el mismo precio, me dieron, o sea, porque es una manera de no botar la comida y por dicha todavía tenemos esa cultura y esa costumbre, ¿verdad? Que guardamos las cosas si están en buen estado y si se manipularon correctamente. Recalentamiento. Dice que el recalentamiento sí se puede, pero tiene que ser muy intenso. Por ejemplo, la cocción con 60 grados a cierto tiempo de 15 minutos, etcétera, dependiendo, ¿verdad? Porque la cocción yo estoy bien. Pero si yo voy a recalentar, puedo hacerlo, pero más caliente. El mínimo va a ser 70 grados. ¿Por qué? Porque para evitar, si hubo algo ahí, que yo maté las bacterias. Entonces, para asegurarme y asegurar la inocuidad. Entonces sí puedo recalentar, pero es un poquito más estricto en la temperatura. Ventas y servicios de los alimentos. El problema que se puede presentar en esta etapa es que los microorganismos se multiplican debido a temperaturas, mesas y armarios calientes es demasiado baja. Esto pasa mucho, por ejemplo, los turnos, que a veces yo tengo ahí en el estante, no sé, los churros y ustedes han visto todas las cosas. Ahí es donde es un problema, ¿verdad? O esas donde venden pollos, que tienen el pollo ya al calor del bombillo, pollo al bombillo, porque ya eso hace rato se cocinó y eso está ahí tieso. Y entonces ahí sí eso es un problema porque no se mantuvo ningún control. Entonces dice que es importante mantenerlos cocinados por encima de los 60 grados en cualquiera de los métodos y después guardarlos en baños marías, ¿verdad? Y que va a tener una temperatura más controlada, un poco más intensa y aparte vas a ver mejor el producto. Y en el caso del frío lo mismo, tenerlas en refrigeración. Entonces vamos a recordar lo de la zona de peligro de los alimentos, que eso es algo que se ve mucho en los cursos de manipulación de alimentos, pero también va relacionado a las buenas prácticas de manufactura, específicamente servicios de alimentos. Entonces dice que los alimentos calientes tienen que mantenerse por lo menos de 60 a 65, viene aquí, pero ya con 60 ya empieza, digamos. Pero 65 es lo ideal. Y fríos de 5 para abajo. En algunos lugares dice que 4, pero ya con 5 estamos cumpliendo. El área entre estas dos, o sea, de 6, 7, 8, 20, 25 hasta el 59, se le va a llamar la zona de peligro o zona de riesgo, cualquiera de los dos nombres. ¿Por qué es zona de peligro? Porque en esas temperaturas las bacterias están, pero así cómodas, o sea, como cuando uno se siente como en la temperatura ideal y se siente todo contento. Porque si uno tiene frío, a veces uno se siente mal y se pone abrigo y se siente cansado. Y si tiene mucho calor, uno está incómodo. Pero esa temperatura ideal, las bacterias que también son seres vivos van a estar tan tranquilas. Y entonces, ¿qué pasa? Se empiezan a multiplicar. Y ellas no se multiplican así porque así, ya se multiplican de manera logarítmica. Eso significa que es más que exponencial, es una rapidez así increíble, que voy de 5 a 100,000, de 100,000 a 100 millones, o sea, es una cosa rapidísima. Entonces, eso se llama la zona de peligro. Entonces va de entre 5 a 60, 65. Entonces aquí estamos. Ve, como les decía, algunas fuentes dicen que 4, otras que dicen que 5. Pero bueno, ustedes entienden, entre 4 a 60 o 5 a 65, pero va más o menos ahí.
¿Y por qué es peligro? Porque las bacterias se reproducen rápidamente. Entonces, de 60 a 100 grados es el grado de cocción. Entonces, sí es importante los termómetros para yo ver que mi aceite, mi horno, o sea, donde sea que yo esté cocinando, me llegó a esa temperatura. Y de 0 a 4, ¿verdad? Que por eso tienen que tener termostatos en buen estado, y muchas veces parte de las buenas prácticas de manufactura es revisar todos los días, 3 veces por semana, dependiendo del plan que se tenga, que esté funcionando correctamente los termómetros y los termostatos de los equipos. Transportes de alimentos. Entonces dice verificar que durante el transporte de alimentos elaborados que se reciben en caliente siempre se mantienen a una temperatura superior a 65. Comprobar que durante el transporte de alimentos, de los alimentos ya elaborados que se reciben en frío, entonces inferior a 5, entonces de 5 a 65. Mantener el cierre adecuado de los compartimentos, ingresar los alimentos y recipientes de arriba hacia abajo, controlar la temperatura y tiempo, las dos cosas. Como yo les decía, yo puedo llegar a la temperatura, llegué a 80 grados súper bien, pero estuve muy poco tiempo, no. Hay tablas específicas para el tiempo, pero y eso va a depender también de la naturaleza del producto, pero tienen que ser las dos variables, temperatura y tiempo, en los límites establecidos. Proteger el alimento de fuentes de contaminación para evitar contaminación cruzada, ya sea contaminación química, contaminación microbiológica, contaminación física. Entonces, yo una vez que tengo el alimento preparado, yo lo tengo que proteger. Limpieza y desinfección, cumplir el programa y mantenimiento preventivo. Y eso, mantenimiento preventivo, pero es un ejemplo de eso, es lo que les decía, revisar los termostatos, calibrar los termómetros, y revisar la temperatura, que si cuando yo cocino sí llegó, que adentro de la refrigeradora sí está eso. Entonces, bueno, ya lo que les decía, la cadena caliente es más de 60, como les digo, en algunas, no se asusten, en algunas fuentes, dependiendo del autor, 65, 60, y en unas 5, otros 4, pero a final de cuentas eso va por ahí. Es que eso cambian, digamos, dependiendo de dónde uno saque la información. Transportes de alimentos cocinados y precocinados va igual. Los calientes siempre mayor de 60, los fríos siempre va a ser de 5 a menos o de 4 a menos, y congelados es menos 18. Entonces eso sí se lo tienen que saber, menos 18, 5 o 4, dependiendo de la fuente, o más de 60, 65 o más. Entonces aquí viene, por ejemplo, cuando se transportan, lo que yo les decía, que los camioncitos reciben, se transportan, o sea, es una cadena de frío. Yo lo despaché, lo fabriqué, lo almacené, siempre, cada etapa tiene que tener el control de temperaturas. Es como les digo, es una cadena. Entonces yo sé que en algún momento lo pasé, pero que sea rápido y de una vez a mantener otra vez esa temperatura ideal, sin perderlo. O sea, por momentos se puede, ¿verdad?, transportar, pero es que a veces se descuida de las cosas, las dejan afuera, hasta en la casa de uno. Cuando ustedes vayan al supermercado y compran yogur, jugos, cosas que ya vienen frías, es lo primero que tienen que guardar en la refrigeradora. El queso, la natilla, todo ese tipo de cosas. Y ya después lo otro lo van acomodando, pero lo frío lo primero. Igual si algo venía calientito, ¿verdad? Instalaciones para la elaboración de alimentos. En las instalaciones puedo tener gas LP o instalaciones eléctricas. Entonces vamos a ir una por una. Las instalaciones con gas LP dice que como es un combustible que podría ser peligroso porque pueden haber fugas de gas y obviamente explosiones, y han pasado muy lamentablemente. Yo no sé si recuerdan, hace unos años algo fue muy feo en una Pops en Alajuela, explotó, y eso fue una tragedia, ¿verdad? Entonces eso tiene que ser muy estricto el operario de calidad. Si les toca a ustedes o en un futuro tienen un puesto afín a esto, ¿verdad?, que tienen que tener revisión de mangueras, tuberías, las salidas, ¿verdad? Si alguien huele, tiene que reportarlo, ¿verdad? Por eso es que el gas huele. O sea, que el gas en realidad no tiene olor, el olor se le añade. En la gente que hace el gas le añaden ese olor tan característico, que es un olor feo y fuerte. Se le añade a propósito, porque si hay una salida
un escape de gas, y como en realidad el gas no tiene olor, uno no se daría cuenta y vendrían accidentes, pero como ellos le ponen esos olores, es a propósito para que uno inmediatamente huele a gas, uno sale y reporta y toma las medidas necesarias. Llevar una bitácora, como les decía, se mantiene lo que es preventivo es lo mejor, ¿verdad? Que todo esté bien cerrado, que todo esté bien funcionando, y eso sí se tiene que hacer diariamente. Los cilindros o tanques de almacenamiento de gas se ubicarán en lugares ventilados. Ve aquí en este ejemplo, yo no sé si han visto en sus empresas, por lo general se ven así los tanques y siempre están afuera para que estén ventilados y que esté protegidos fuera del área de preparación de alimentos. Aquí hay otro ejemplo, eso es normal que uno lo haya visto, que lo tengan así, con todas las, ¿verdad? Prohibido fumar, con el extintor, con todas las medidas de seguridad. Y finalmente tenemos las instalaciones eléctricas, entonces ya estas obviamente es con electricidad, entonces son con interruptores, las cajas de breaker, que tienen que estar en buen estado, tienen que tener su tapa, tienen que estar el cableado eléctrico, estar entubado, tomacorrientes e interruptores anclados en buenas condiciones. Y igual, aunque no sea el área de ustedes ven que hay un enchufe que ya está medio mal, que hace feo, que no, eso siempre se tiene que reportar, ¿verdad? Porque se pueden evitar de esa manera accidentes laborales. Y esto sería la lección de hoy. No sé si tiene alguna duda. Fabián, adelante. A lo que son los tanques de gas, ¿como qué mantenimiento se les puede dar? ¿Se les tiene que mantener limpios? ¿Se les tiene que hacer algo en específico? ¿Cómo qué se le pueden hacer para mantenimiento? Ajá, revisar las tuberías, ¿verdad? Por lo general siempre tienen a alguien, algún técnico que haya sacado algún tipo de técnico en electricidad, ¿verdad? Aunque sea de gas, pero sobre todo es eso, que las salidas, el olor, ¿verdad? También se puede ver que no huela, que no haya fugas, que todo que no esté herrumbrado, nada, que todo esté bien cerrado, que todo esté bien anclado, todo eso, o sea, sobre todo eso, las salidas, las tuberías en buen estado. O sea, si a veces hay cosas muy descuidadas porque son muy viejas, entonces ya están en mal estado, entonces si se debe de cambiarse, pues se cambia. Y revisar todos los días, sobre todo dar una revisión diaria, todo bien cerrado, más que todo. Capacitar a las personas, eso es otro de los mantenimientos, que la persona que vaya a estar en cargo o tenga que ver directa o indirectamente con eso, estén capacitadas y puedan responder en caso de una eventualidad. ¿Alguna otra pregunta? ¿Todo claro? Ok. Muy bien, muy bien. Entonces, listo. Voy a poner a descargar la clase. Ya les voy a habilitar desde una vez el examen para que lo tengan en la clase de hoy. Como son clases más o menos de 2 horas, entonces sí, yo duro su rato porque es mientras se descarga el video, ¿verdad? Pero apenas que se descarga yo lo subo. Entonces ahí, entre hoy o mañana temprano en caso de que dure mucho, pero ya yo les estoy dando el video, pero ya les voy a habilitar todo de una vez. Auristela, dime. ¿Me oye? Sí, Profe? perfecto. Profe, disculpe, yo quería consultarle al grupo, bueno, no sé si están de acuerdo en se puede hacer aparte de la clase, o sea, un grupo consultas de los exámenes o algo, algunas dudas. Bueno, si están de acuerdo los compañeros. Sí, pueden organizarse. Ajá. Pues, he visto que otros grupos lo han hecho. Ya eso sí, los que quieran. Sí, para el que quiera hacerlo y agregarnos, bueno, de mi parte yo sí estoy de acuerdo que sí. No sé si alguien está, para que le digan a la compañera quienes están de acuerdo. Ajá. ¿El examen está fácil o difícil? Para mí está muy fácil.
pero sí, Sí, para usted. pero no, yo creo que sí, si han puesto atención y repasan ahí, se les pueden, Sí, hay bastante material, ¿verdad, profe? Pero sí, sí está entendible. Bueno, digamos que usted lo explica muy bien, la verdad. ajá, muchas gracias, qué dicha, sí, esa es la idea, sí, es bastante material, pero también se repite mucho, yo he visto, ujú, Sí, muchas gracias, profe, muy amable. con mucho gusto. Ahí veo dos manitas levantadas, Jairo y vamos a ver, Johnny. Johnny, dime. Johnny y Javier. Ujú. Respecto a las dos clases anteriores que hemos tenido, Se le cortó ahí un poquillo. que si el examen que tenemos es respecto a las dos clases anteriores que hemos tenido. A las tres, esta eh, y la 5S y la anterior, a las tres clases. Bueno, sí, está pesadito, pero Sí, eso solamente por el primer módulo. Ya los demás va a ser, es mejor, va a ser examen por módulo. Ahora, pero en este lo tienen así estructurado. Yo no sé exactamente por qué lo tienen así, pero ya en las demás va a ser clase y examen. ok, muchas gracias. Es que estaba confundido con eso. Sí, sí, muchos se han confundido, no se preocupe, porque sí es para esta sí fue un poco diferente, pero como les digo, son solo dos exámenes. El primero vale 10%, creo que esos tres juntos valen 90. Es uno para los tres, pero ya para los demás módulos no va a ser así. Me habla Axel. Hola, buenas noches. Buenas noches. Perdón, no sé si escuché bien. Entonces, eso significa que el examen de ahora va incluida esta clase, la anterior y la anterior. Ajá, ¿Es correcto? exacto. Ujú. Ok. Porque solo han tenido un Bueno, examen cierto de la primera clase, de las instrucciones como de IPEA. Solo han sí, hecho es eso. correcto. Ajá, entonces sí, en este tienen que Sí. evaluarse todas las otras clases. Ok, no, despachémoslo de una. Entonces, sí, no, más bien, ya yo me pongo a bajarles el video para que lo tengan ahí. Como les digo, sí, como son pesaditos los videos, pues duran su rato, pero yo en el momento que esté listo, yo se los estoy subiendo. Entonces estamos. Buenas noches, descansen y estudien bastante, prepárense y nos vemos la próxima semana con el siguiente módulo, si Dios quiere. Buenas noches, profe. Buenas noches. Buenas noches, profe. Buenas, Buenas noches. buenas noches, noches. descansen. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches, que descansen.